Señor Gerardo Huerten, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de la acción del sionismo de derecha en la Argentina a través de Javier Milei. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso por qué? Bueno, nos lo explicará desde Argentina el licenciado Juan Carlos Monedero. Él es licenciado en filosofía, también docente. De igual manera, autor de diversos libros, conferencista y fundador de la Academia Catena Áurea. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hacía muchos meses que no estabas con nosotros. Es un honor tenerte aquí en tu canal. Muchas gracias a ti, Jorge. Para mí es un gusto enorme también estar contigo, compartiendo tantas cosas, el amor a la patria, el amor a la iglesia, el amor a la Virgen, ¿sí? Y nuestros deseos de un orden social cristiano tanto en México como en Argentina. Así que yo encantado de estar contigo y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Un orden social cristiano que se restaure en México, en Argentina, en México, implicaría sin duda la restauración del orden social cristiano en Iberoamérica. Mm, por favor, Juan Carlos, ¿de qué manera actúa el sionismo de derecha en la Argentina a través de Javier Milei? Básicamente actúa a través del engaño y de la destrucción del poder adquisitivo del salario en la Argentina. Se pueden hablar de muchísimos aspectos de la entrega de la soberanía argentina en términos militares, geopolíticos, del incumplimiento de las promesas electorales de la lucha contra la corrupción, del incumplimiento de la promesa electoral de la búsqueda de derogar el aborto. El aborto no se ha derogado en Argentina, pero de todos los aspectos vamos a hablar hoy específicamente del aspecto económico, ¿sí? Vamos a dos palabras, ¿no? Primero, sin lugar a dudas existe una alianza pro-sionista de derecha patrocinada por el sionismo y por el expansionismo norteamericano. Está en esa alianza a nivel internacional Trump, Abascal en España, Kast en Chile, Bukele, Meloni y Milei, ¿sí? Y ahora asoma en Colombia, por ejemplo, Espriella, ¿sí? Em, Milei se arrastra por Trump, los viajes de Milei a Israel son constantes. En el monumento a la bandera argentina en la ciudad de Rosario, un monumento enorme, se izó la bandera argentina y luego se izó la bandera de Israel, ¿sí? En el aniversario de la independencia de Israel. Eh, entonces, digamos, mientras Argentina, a través de Milei, se subordina totalmente a la política de Estados Unidos y de Israel, lo que está pasando es que el sionismo de derecha está atenazando a Argentina a través de Milei y su gente. No hay ninguna duda de esto. Y si alguien creía que había algún tipo de renacimiento económico, se va a desengañar cuando sepa, cuando recuerde que en octubre del año pasado, cuando tuvieron lugar las elecciones de medio término, Trump hizo un rescataje de la Argentina comprando pesos argentinos y dejando 20.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que no suba el valor del dólar y que no explote la inflación en Argentina. Es decir, si el gobierno de Argentina fuese un gobierno con una política económica orientada y adecuada, Estados Unidos no tendría que haber intervenido a través de Bessent, ¿sí? Comprando una gran cantidad de pesos argentinos y haciendo bajar el valor del dólar, ¿sí? Lo que está haciendo Argentina es siendo un peón dentro de un ajedrez donde Estados Unidos e Israel quieren mantener a raya a China en el continente y entonces hacen eso o sea, llevan a que Argentina
vaya contra sus propios intereses y que no negocie con China en función de los intereses de Argentina, sino en función de los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel. ¿Sí? Eh, Dicho esto, eh, dejemos algunas cosas más, ¿no? Primero, en la economía hay varias medidas de Milei que han tenido un impacto demoledor. Ni bien él llega al poder, diciembre de 2023, se ordena una devaluación de casi 120% del dólar, ¿sí? Lo cual genera un aumento enorme de un montón de precios. ¿La devaluación es algo necesariamente malo? No, porque la suba del tipo de cambio tiene efectos positivos en la economía. Lo que pasa es que la devaluación tiene que ser compensada. Entonces, una devaluación sin compensación es mala. Una devaluación con compensación puede no ser mala. ¿Sí? Puede no ser mala. Porque sabemos que hay efectos muy positivos de que el dólar esté más alto. Bien, ahora tiene que ser esa devaluación compensada, por ejemplo, con un congelamiento de tarifas, ¿sí? Con la baja del precio de la nafta, la baja del plástico, del gas, del aluminio, del acero, del agua, de la energía. Bien, pasó todo lo contrario. Aumentó el gas, aumentó el transporte público, el agua, la energía, la nafta, aumentó. Y todo eso genera un impacto muy, digamos, una suba de precios. De hecho, Milei llevó la inflación al 25% en diciembre. Luego la fue bajando, ¿sí? Eh, pero como aumentan las tarifas y los precios y los insumos básicos de la economía, la gente tiene menos dinero en el bolsillo. Y entonces hay pérdida del poder adquisitivo, es el menor consumo de carne en décadas, eh, hay una caída del consumo no solo de carne, sino de otros productos, cierran empresas por falta de ventas, por ejemplo, Sancor, hace 2 días, 3 días se presentó a quiebra, venía mal Sancor, pero termina Milei de darle golpe de gracia, destrucción del empleo, despidos. eh, Desfinanciación de los discapacitados, aumenta la pobreza, la indigencia, se destruye, se desploma la clase media, la nafta aumenta todos los días, las jubilaciones quedan licuadas, pérdida del empleo registrado, caída de la construcción, porque Milei suspendió la obra pública bajo el argumento de la corrupción, una corrupción que nunca demostró, él tiene que. Porque él puede decir que hay obra pública corrupta y de presentar pruebas e iniciar un expediente judicial, pero hay miles y miles de obras públicas en Argentina. Entonces no se puede decir todas son corruptas así de un plumazo sin pruebas. ¿Sí? Él tiene que presentar pruebas. No presentó ninguna y suspendió la obra pública de un plumazo en Argentina. Suspendió un plan de viviendas, ¿sí? Que se hacía con fondos federales en la ciudad de Luján, donde a la gente le daban, gente que no tenía altos recursos, se loteó 850 lotes para darle a cada familia, se le daba la platea, ¿no? Que es como la base de la casa, y luego la gente tenía que construir ahí. Entonces esa gente podía de a poquito ir construyendo, ir pagando una cuota económica y tener una propiedad. Eso se abortó, ¿sí? O sea, hay una serie de medidas económicas que han, digamos, tenido una consecuencia clarísima que es primero la recesión económica y ahora la depresión económica. Recesión económica primero, depresión económica después, ¿sí? Así que esto es un panorama objetivo, no se ha domado la inflación sigue subiendo y la biblioteca de Milley no responde no puede responder a esto. Y, y en contrapartida, como los periodistas esto lo cuentan, lo detallan, lo explican con datos oficiales, Milley no deja de insultar y de faltar respeto a todo el mundo. Porque
Es una persona que vive del insulto. Y como además tiene un sistema de redes que amplifica sus insultos, consigue pudrir el debate público, desviar la atención hacia aspectos marginales, ¿sí? Consolidar el espacio propio y hacer que la gente se autocensure, porque si en las redes sociales te descuartiza un presidente que tiene, ahí te voy a decir cuánto tiene de seguidores, ¿no? En Twitter. Una cuenta de Twitter con más de 4 millones de seguidores. 4.112.000 personas. Está bien que muchos de esos son granja de trolls y puede no ser todo real, pero eso intimida, entonces mucha gente se autocensura. Él degrada el debate público insultando permanentemente a los demás. Es algo permanente. Y, y lo que hace es desviar la atención. Entonces, los que lo critican son mentirosos, pauteros, lo hacen por plata, ensobrados, mandriles, y mogólicos, imbéciles. Y no solo eso, sino que también eh, se incurre también en insultos sexuales. Te doy un ejemplo también de la gente de él. Hay un operador de él, un pobre tipo insignificante que tiene un poquito de poder nada más, que se presenta como el gordo Dan. Y ahora, mirá por favor la imagen del gordo Dan. Estos son dos periodistas progresistas, ¿sí? A la izquierda tienes a María O'Donnell, ¿sí? Y a la derecha a Ernesto Tenenbaum, ¿sí? Que son críticos de Milei, ciertamente. Ahora, si uno quiere hacer una crítica, a mí me encanta que haya un debate político donde uno pueda decir, bueno, estos argumentos, María O'Donnell se equivoca por A, B, C, D, F, G, Tenenbaum se equivoca por W, X, Y, Z, ¿sí? Ahora, mirá, o sea, le muestro al público. Esta es la calidad de los operadores mediáticos de Milei, ¿sí? Ujú. Esto es lo que ellos son. O sea, esto están generando, están inyectando esto y después lo llaman batalla cultural. Y después a este engendro lo llaman batalla cultural. Están bastardeando esos elementos. Y por eso que hay una gran cantidad de católicos que se dan cuenta que fueron estafados con esto de la nueva derecha, con esto de Milei, con esto de la batalla cultural, ¿sí? Y que la nueva derecha ha sido un anzuelo, un caballo de Troya para que el sionismo de derecha tome posesión en la Argentina y en otras partes del mundo, donde los católicos y también los evangélicos ponen los votos y los sionistas ponen las ideas y las políticas económicas. ¿Qué te parece? Bueno, me parece un engaño de lo más atroz. Me parece que el sionismo de derecha, a través de Javier Milei, está cumpliendo con por lo menos dos objetivos muy claros del sionismo de derecha. Uno, desmantelar a las resistencias sociales, a la resistencia católica en específico, en función de los intereses expansionistas y supremacistas del sionismo en todos sentidos. Y el segundo, que está desmantelando a la economía argentina con una maniobra que ya les conocemos a los sionistas, tanto en su vertiente supracapitalista como en su vertiente socialista comunista. A lo que voy es a lo siguiente, es desaparecer a la clase media, tú lo decías, desaparecer a la clase media, y al desaparecer a la clase media es favorecer la concentración de la riqueza en una
clase, no sé si llamarle clase, en un estrato privilegiado, en un estrato que monopoliza, que controla, etcétera, al tiempo que hace a los pobres mucho más pobres para con cualquier tipo de propaganda convencerlos de que no hay otra alternativa. Concentración de riqueza y desmantelamiento de la economía nacional, así como un supremacismo político, religioso, etcétera. Así lo ve tu servidor. No sé si a la distancia esté equivocado Yo o lo veo vaya igual. por buen sendero. Yo, amigo, lo veo igual y eso también explica la sangría de votantes de Milei que han perdido, porque han perdido una gran cantidad de votantes, ¿sí? Eh, Tienen enormes problemas adentro. La vicepresidenta Victoria Villarruel está enfrentada con el propio gobierno. Ujú. Han perdido apoyos políticos, por ejemplo, la diputada Marcela Pagano, que ha creado su propio espacio político y que ayer mismo denunció penalmente a Milei. Después tienes distintos tipos de divulgadores en las redes o de intelectuales. Fernando Romero Moreno es un intelectual católico que apoyó a Milei y luego ha reconocido que fue un error hacerlo, argentino. Y después tenés otros, a mí el caso de Fernando Romero Moreno es el más honorable de los casos. Y después tenés otros por ahí menos honorables que ahora fingen demencia y que ahora que ya explotó el prosionismo de Milei y que es indisimulado, ahora algunos se alejan y dicen, no, me alejo de Milei porque es prosionista. Ya era prosionista antes, todo el mundo lo sabía antes de que llegara al poder y ahora no pueden venir a decir que no lo sabían. Está bien, Muñoz y Turrieta, Miklos Lukács y otros se están alejando de Milei, pero ya sabían que era presionista y lo apoyaron igual. De hecho, Pablo Muñoz y Turrieta tiene una foto con Milei el día que ganó las elecciones. Entonces, después hay otros que se van alejando también de Milei o que ahora hacen críticas abiertas, como Cristian Rodríguez Iturralde, Eduardo Verástegui, que fue ciertamente un apoyo en tu país para Milei, hoy lo critica abiertamente, se pone al lado de Victoria Villarruel, otros divulgadores en las redes como Danan o El Presto, que fueron parte fundamental del sistema de comunicación de Milei, hoy están enfrente de Milei, lo cuestionan, ¿sí? Mila Surbriggen también fue parte del espacio Milei, lo cuestiona abiertamente. Sectores evangélicos están divididos, sectores católicos. Es decir, eh, lo que hay es en la nueva derecha una división muy fuerte, ¿sí? Entre los anti-Milei y los pro-Milei, y hay gente que con mayor o menor honestidad intelectual, a mi juicio, está alejándose de Milei y criticándolo. Pero eso también es consecuencia de todo el deterioro económico, de la política de subordinación de Argentina a los intereses de Estados Unidos e Israel, metiéndonos incluso en una guerra en la que no tenemos arte ni parte. En lo absoluto. Milei se está arrastrando y, y por otro lado, las políticas económicas que Milei lleva adelante en Argentina no tienen nada que ver y son incluso contrarias a las políticas económicas proteccionistas de Trump en Estados Unidos. Nosotros, desde la doctrina social de la Iglesia, por supuesto que cuestionamos el imperialismo, el ataque a gobiernos extranjeros, el ataque a la población civil en Irán, y nos parece repugnante lo que está haciendo Trump. Pero eso no significa que en lo económico yo no pueda valorar o ver con buenos ojos ciertas medidas proteccionistas de Trump. ¿Sí? No somos blanco-negro. Yo puedo distinguir, ¿no? Y ponerme de acuerdo en lo económico y cuestionar lo militar. ¿De acuerdo?
Ahora, Milei ni siquiera está imitando lo económico. No está, Milei está haciendo una política de apertura de importaciones anti-industria nacional. Un industricidio, amigo. Un industricidio. Entonces, no hay renacimiento económico. Milei no está salvando la Argentina. No ha derogado el aborto. Se ha peleado con todo el mundo por un montón de temas, pero no ha peleado por la derogación del aborto, que fue una de sus promesas de campaña. Y fue uno de los elementos clave, con lo cual muchos católicos se taparon la nariz y dijeron, me parece repugnante mi ley, pero me promete derogar el aborto, lo voto. Bien, tampoco lo ha cumplido, no lo ha intentado. Porque tú me puedes decir, bueno, lo intentó y falló. Bueno, podríamos discutir. No lo intentó. Más aún, en una entrevista, dijo, cuando le preguntaron, usted habló de la promesa de campaña de la derogación del aborto. ¿Usted sobre eso qué piensa? ¿O qué va a hacer? Y ¿sabe lo que dijo? Dijo, soy pro vida, pero la derogación del aborto no fue una parte de la promesa de campaña. Negó, mira, ¿me permites mostrártelo? Sí, claro, por favor, tú tienes Mira, aquí la es un pantalla. artículo que invito el artículo de nuestro blog, jcmonedero.com, dice, la derogación del aborto no fue parte de la promesa de campaña. Vamos a entrevista a BBC Londres, ¿sí? Y lo vamos a escuchar, ¿sí? El periodista aquí le dice, me gustaría hablar de otra promesa que usted hizo durante su campaña. Así que lo escucha. Adelante, Let's adelante. move on to a different pledge that you made during your campaign. Will you appeal abortion rights that have been recently gained in Argentina? Mira para abajo, mira lo gestual. Y mira para Sí, otro lado, no la mira a los ojos, miren esto. sí. Eso no fue parte de las promesas de campaña, aun cuando yo tengo una posición clara pro vida, pero no fue una promesa de campaña. Dos veces. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina. Evitar el infanticidio, que maten a un bebé. No está en la agenda. No está en la agenda. El primero es entrevistado por Tucker Carlson en una entrevista que en ese momento Elon Musk se asegura de que llegue a todo el mundo. Fue la entrevista más vista en Twitter en la historia de Twitter. Perdón, en YouTube, en la historia de YouTube. Creo que lo vieron 500 millones de personas. Y él se presentó como el abanderado de la lucha pro vida. Y ahora dice, ya ahora que tiene el poder, con total impunidad dice, no está en la agenda. O sea, dejar de matar a un inocente no está en la agenda. Bueno, Déjame interrumpirte de manera muy breve. Es de la casta de políticos descarados que gobiernan al mundo, pero lo que quería decir es lo siguiente, no está en la agenda de mi ley, pero sí está en la agenda 2030. totalmente, totalmente, totalmente. Pero hay más, porque él primero empezó negando que fue una promesa de campaña. Mira esto. A pesar de que yo tenga una posición marcada pro vida, pero no es parte de la agenda. Y si hay algo que se caracteriza, digamos, mi gobierno, Dice dos veces que no es parte de la agenda y dice dos veces que no fue promesa de campaña. Ahora, mira la cara de la periodista. que yo he dicho siempre lo que pienso y además hago lo que dije que iba a hacer, porque nadie se sorprende de las cosas que estoy haciendo, porque son las cosas que dije que iba a hacer. Algunas de las cosas que dijo que iba a hacer no hizo y algunas cosas que hace había asegurado que no iba a hacer. Él dijo 1 millón de veces que el ajuste no iba a caer sobre la gente de bien. El ajuste, ¿sabes dónde cayó, Jorge? Sobre jubilados, sobre trabajadores, sobre discapacitados. La gran cantidad del ajuste cayó en ellos. Si yo dije que iba a aplicar la motosierra y de los 15 puntos de déficit fiscal
Ya bajé 13. Vaya que hay motosierra. El problema es que... Fíjate cómo cambia de tema. Le pregunta por el aborto y se va al tema del déficit fiscal. Ahora, cuando esto se presentó, cuando esto se empezó la discusión en las redes, ¿no? Ujú. Y en un momento hubo gente que empezaron a decir, no, no, no se fue una promesa de campaña. Entonces encontramos este video, ¿sí? Primero este Twitter. Yo te pido, amigo, que lo leas. Claro que sí. Dice, yo voy contra el aborto y voy a buscar derogar esa ley. Es un mensaje que publicó el 2 de junio de 2021 a las 7:43 pasado meridiano en Twitter hoy X. 20 reproducciones, 4 citas, 76 me gusta. O sea, salió de la cuenta de Javier Milei. Después, pero si eso no fuese poco, el padre Olivera invita a Laje y a Márquez para que ellos hagan justificación del voto a Milei y el argumento de que él va a derogar el aborto es una parte capital, es la columna vertebral de lo que persuade a la gente a que vote el aborto. Tienen todo el link aquí. Ahora, después encontramos algo mucho peor, porque uno dice, no, bueno, esto es lo que es un tweet. Ahora, yo te pido que escuchemos juntos esto, ¿eh? Y también con el público. Hola, hoy estamos frente a un día histórico. La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el derecho al aborto. ¿Y qué señaló? Que no es un derecho constitucional el derecho al aborto. ¿Saben por qué? Porque el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, un asesinato calificado por el diferencial de fuerzas. Afortunadamente volvió a ganar la vida. Se refiere a la famosa retirada del fallo Roe versus Wade que se logró en Estados Unidos, ¿sí? Perfecto, está muy bien. En realidad, fíjate que no sabe hablar bien, porque dice, hoy el derecho del aborto sufre un problema, la Corte dice que no es un derecho. No, ponete de acuerdo. En todo caso, decís el pseudo derecho al aborto, pero pasemos eso porque él no sabe hablar, ¿sí? Pero está festejando que Roe versus Wade dio marcha atrás, ¿sí? Ujú. Y ahora escucha por favor, ¿eh? Sigamos el ejemplo en Argentina. Y yo, Javier Gerardo Milei, me comprometo a que si soy presidente voy a avanzar para terminar con esa aberración del aborto. Gracias. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Y viva la vida! Pero él no lo dijo. ¡Qué barbaridad! Ahora, O pero sea, vamos de nuevo, ¿eh? Y por favor, yo le pido a la gente que lo vuelva a escuchar. To a different pledge that you made during your campaign. Will you appeal abortion rights that have been recently gained in Argentina? Eso no fue parte de las promesas de campaña, aun cuando yo tengo una posición clara pro vida. Pero no fue una promesa de campaña. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina. ¿Cómo se llama eso, amigo? eso Explícame, por se favor, llama, ¿cómo se llama eso que estamos viendo? eso se llama engaño. Yo creo que te quedas corto. Se llama, Te quedas corto. Te bueno, quedas corto, amigo. se llama abuso, se llama cinismo, se llama descaro, se llama, A mí me gusta más. ¿mande? A mí me gusta más, amigo. Es así, es así, es así. Y es Entonces, que, sí, perdóname, perdón, te muy, interrumpí. Sí, sí. muy rápido. Si concentras la riqueza en unos cuantos, si desapareces a la clase media, si empobreces a la mayoría de la población, si haces que la mayoría de la población, que es mayoría de población de bajos, escasos recursos económicos, pague más impuestos directos,
pague más impuestos vía la inflación. En fin, la empobreces más y más. Eso permite que los pocos que controlan la economía argentina no solo tengan mayor poder económico, sino mayor poder político. Pero voy a otra cuestión que me parece fundamental, amigo. Mira, si empobreces a la gente, si no la curas, si no previenes enfermedades, si no la curas y evitas los nacimientos, a mediano o largo plazo harás que la población argentina envejezca, muera y haya una reducción de la población. Eso suena también a Agenda 2030. Si crees que caigo en la paranoia, yo te ruego que me lo digas y se lo digas al público abiertamente, pero tu servidor ve eso, el servidor de ustedes lo ve así. No, no, es que de hecho tanto es así que los datos demográficos indican que Argentina se está apagando, porque por izquierda reduce la población el aborto, la anticoncepción, la ideología de género, la promoción de la homosexualidad como anticonceptivo cultural, y desde el liberalismo destruye la población, la pérdida del poder adquisitivo porque eso desalienta a las familias numerosas, ¿sí? Entonces, digamos, los dos modelos, ¿sí? Supuestamente antagónicos del liberalismo y socialismo se dan la mano en la destrucción de las patrias. Es la cultura de la muerte, es espantoso, pero para terminar con una propuesta, yo creo que primero, si me permites, amigo, ¿sí? Por favor, por favor. Sacarse de la cabeza las ideas falsas de la nueva derecha, del liberalismo de Milei, del libertarianismo. Promover la doctrina social de la Iglesia. Defender la justicia social. Promover la idea y la doctrina de la función social de la propiedad privada. ¿Sí? Defender el bien común versus esta idea de Milei que presenta la justicia social como algo demoníaco. Defender la continuidad de políticas públicas que protejan a los habitantes de barrios populares. Eh, Protección de los derechos laborales. Foco en la dignidad humana. Poner en el centro esa dignidad por encima de los mecanismos del mercado. Apoyo a los trabajadores informales, o sea, los que están en negro. Defender conceptualmente que los fondos estatales se utilicen para obras de bien sociales. Defender el medio ambiente en su justa medida, no en la estupidez de la Pachamama, sino como es, como un bien colectivo, un bien público. Y desde el catolicismo apuntalar la promoción de estas ideas. ¿Para qué? Para que la gente no caiga ni en el progresismo, ni en la Agenda 2030, pero tampoco compre esta mentira repugnante de la propaganda de Milei y de otros aliados, ¿sí? De él en todo el mundo que confunden permanentemente. Yo creo que esta sería la síntesis, amigo, y te agradezco infinitamente el espacio. No, al contrario, muchísimas gracias, amigo. Me parece pertinente recomendar al público que amablemente nos ha visto en esta transmisión la lectura de una encíclica que además su lenguaje es muy sencillo, una encíclica que publicó el Santo Padre León XIII en el año de 1891. La encíclica lleva por nombre de las cosas nuevas, en latín Rerum Novarum. En ella el Papa León XIII habla perfectamente de lo que tú dices, de cómo el capital y la fuerza de trabajo se complementan, que de ninguna manera son fuerzas antagónicas como las ponen el supracapitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo, etcétera, o el mismo socialismo, el comunismo, en fin.
el Papa León XIII establece la absoluta validez en el orden natural de la propiedad privada, de su función social, y propone esquemas en los cuales los patrones y los trabajadores puedan unir esfuerzos en aras de ¿qué? Del bien común. Me parece que con esto que ha dicho tu servidor sería suficiente como para despertar el interés de algo que tú has marcado ya en la conclusión de manera bastante pertinente. Gracias, amigo, muchas gracias. Quedo a disposición para posteriores colaboraciones contigo. Para mí es un gusto interactuar con una persona respetuosa, culta, valiente, que trabaja desde tu cosmovisión cristiana y patriótica. Y el público es a la medida de lo que tú hagas. Entonces también estoy seguro que el público sabrá valorar este contenido. No se dejen engañar. Ayúdenos difundiendo, compartiendo en las redes, en el estado de WhatsApp, a la gente, a los interesados. Vayan y chequeen estos datos. Hay más. Y también quedo a disposición para todo aquel que quiera hacer consultas. Le mando la información, le mando los links. Hay muchísima información. Así que también los invito a acercarse a través de la Academia Catena Aurea, ¿sí? Dejamos los datos en la descripción del video, se pueden comunicar. De mi parte nada más, y Jorge, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y un saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. También una persona que ama profundamente a Dios, a su madre, a la Virgen María, que ama profundamente a Argentina, que desea efectivamente el bien común para los pueblos de nuestras naciones, una persona culta, preparada, lo mismo te digo. Ojalá que en una futura participación tuya podamos hablar de cómo Milei, por ejemplo, desea desmantelar al Estado argentino. Sí, hablaremos de eso y también de la resistencia que tiene, porque afortunadamente hay mucha resistencia a eso y él no deja de perder apoyo político y mediático eh, segundo a segundo. Aquí, Muchas gracias, muchas al gracias. contrario. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte para ti, para tus seres queridos, para tus colaboradores y para nuestros hermanos argentinos. Gran abrazo y gracias, gracias por tu tiempo. Al contrario. Ha sido el licenciado Juan Carlos Monedero desde Argentina, aquí en Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Dejamos en pantalla los datos de la página de internet del licenciado Monedero. Y bueno, como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.